Dice nada, bueno, Ángel Ceballos va a hacer la presentación, presentar a María Elena. Ok, buenos días amigos y colegas de Benamérica Energía. Bueno, a mí me toca hoy el gran privilegio de presentar a nuestra compatriota María Elena Garracini, quien es psicóloga terapeuta formada en la Universidad Central de Venezuela y otras tres universidades internacionales, siendo ya una autoridad latinoamericana con más de 30 años de experiencia en el facultamiento del desarrollo humano, con énfasis en el campo de la psicología positiva, la indagación apreciativa y la logoterapia. María Elena es experta en diseño, coordinación y ejecución de proyectos para promover el bienestar integral en las cuatro dimensiones del ser, o sea, físico, mental, emocional y espiritual, en personas, equipos, organizaciones y comunidades. Su interés central es de fomentar las emociones positivas para buscar respuestas más saludables que influencien las relaciones a todos los niveles del consciente colectivo. Yo creo que es más que suficiente para aprovechar el tiempo de su entrega hoy y darle la bienvenida a María Elena. Este es un equipo, un grupo que nos reunimos todos los viernes. La mayoría somos de la industria petrolera y el tema de hoy, aunque no es técnico directamente, es un tema para nosotros fundamental porque nos va a tocar eh, conversar mucho cuando llegue el momento y en esas conversaciones lo que es la venganza o el odio, cualquier tipo de emoción negativa no va a ser suficiente para lograr lo que queremos y estoy seguro que tu, tu charla va a dejarnos unas ideas, unas reflexiones importantes. Así que bienvenido y adelante, María Elena. Gracias, Ángel. Recuerden de apagar las cámaras, por favor. Adelante, María Elena. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecida a Ángel pues, y al equipo por la invitación a dictarles esta charla, intercambiar con ustedes. Como les decía Ángel, para mí el tema del desarrollo humano, el acompañamiento a personas, equipos, instituciones, empresas, a promover la convivencia humana, ¿no? Creo que de todo lo que tenemos que hacer pues aprender a convivir en un respeto mutuo, pues es de lo más difícil, sobre todo cuando en un equipo de trabajo, en una familia, en una comunidad, en un país, pues de alguna manera tenemos que aprender a negociar y a entender el punto de vista del otro y a generar una tercera propuesta donde se consideren pues los planteamientos de todo, ¿no? Ahora un poco hablando específicamente de la comunicación no violenta, pues tuve la dicha hace alrededor de unos 8 años de conocer la propuesta de la comunicación no violenta planteada por Marshall Rosenberg y además es el planteamiento que todas las personas que trabajan de alguna manera promoviendo el mensaje de Gandhi, ¿okay?, de la no violencia, han adoptado trabajar, ¿no? De hecho, pues colaboré con la creación de Gandhi Venezuela, que depende de Gandhi India. Tuve la posibilidad de ir al Instituto Gandhi, que está en Rochester, en los Estados Unidos, para formarme en comunicación no violenta. Pues tuve esa experiencia, después hice varios cursos de formación y pues he montado yo también cursos de capacitación para entrenar a, como les decía, personas, grupos, empresas, en todo lo que es comunicación no violenta. Eso por dar un poco de background y para que entendamos que este tema de comunicación y convivencia pues atañe a todos los seres humanos que en grupo, ¿okay?, de alguna manera pues resolvemos problemas en empresas, resolvemos problemas en comunidades o resolvemos problemas en países. Entonces voy a empezar a como desarrollar el material. Yo tiendo a hacer muchas preguntas. Algunos pueden ir contestando o dando ideas en el chat, otros pueden ir tomando notas y al final de la presentación, pues de alguna manera, pues podemos hacer un intercambio de estas ideas que les voy a presentar y en ese sentido les digo que les voy a dar
baño por encima, una pequeña introducción a lo que es la comunicación no violenta y los pasos de la comunicación no violenta, pero la comunicación no violenta implica muchísima revisión de patrones y pautas de comunicación y muchísimo entrenamiento y muchísimo trabajo. Aquí lo que vamos es a enterarnos de qué va la comunicación no violenta, pero la única manera de aprender es hacer profundas revisiones durante un mínimo de unas 8 sesiones, revisando elemento por elemento, haciendo trabajos, revisiones. Entonces, como les digo, ojalá logre motivarlos por aprender comunicación no violenta, que creo que es lo que podemos hacer en una charla, ¿no? Entonces, una vez dicho eso, pues inicio como tal la presentación. Por favor, me cuentan si me siguen viendo. Sí, te estamos ¿Aló? viendo, Ah, te vale. estamos viendo en la presentación perfecta. Ah, ok, muy bien, gracias. Entonces, ¿quién plantea la comunicación no violenta? Importante el respeto de autoridades y autores. Entonces tenemos a Marshall Rosenberg, como les digo, psicólogo, experto en todas estas temáticas, reconocido a nivel mundial por haber trabajado la comunicación no violenta con personas, con comunidades, con familias, en empresas y en negociaciones entre países cuando habían problemáticas internacionales, ¿no? A ese nivel llegó incluso él a aplicar los temas de comunicación no violenta. Él dejó un libro, que además es un libro que está muy bien explicado, que es este libro que les pongo aquí. Pues cuando trabajo con mi curso, propongo que la gente, a medida que va haciendo el curso, vaya leyendo el libro para ir a lo original. Y la idea entonces es desarrollar habilidades para convivir con personas y podamos integrar lo que piensan uno y lo que piensan otros. Una de las cosas más importantes es que el centro de la comunicación no violenta es esa capacidad de entender qué está pensando, qué está sintiendo y qué está necesitando el otro. Ya van a ver el tema de las necesidades como es nodular, pero también tengo que tener empatía conmigo de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué tanto puedo yo entenderme a mí mismo y por qué tengo en un momento determinado de mi vida una necesidad vulnerada o que no está satisfecha, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta, que vamos a llamar de manera breve CNV, nos permite entonces de alguna manera reestructurar la forma de expresarnos y de escuchar a los demás, con la cantidad de ejemplos que se colocan de frases que decimos típicamente y no nos damos cuenta de la implicación que eso puede tener en la comunicación. Empieza uno a reconocer patrones de maneras de comunicarse, ¿no? Entonces, en lugar de obedecer a reacciones habituales y automáticas, nuestras palabras se convierten en respuestas conscientes. Yo estoy diciendo esto porque quiero lograr esto, porque quiero proponer esto, porque quiero tratar de entender por qué el otro está reaccionando de determinada manera, por lo que yo percibo, por lo que yo siento y por lo que yo quisiera que pasara, pero también por lo que yo percibo, siento y noto que la otra persona también está necesitando, ¿no? Entonces, hay una empatía hacia mí, hay una empatía hacia el otro con estrategias y maneras claves de revisar y de estructurar y de hacer, ¿no? Entonces, todas las personas, digamos, en distintos momentos de su vida, en el fondo lo que tienen son como las necesidades universales de cualquier ser humano, o muy satisfechas o muy vulneradas. Pongo un ejemplo para que entendamos esto. Todas las personas durante la pandemia tuvimos muy vulneradas la necesidad de autonomía. No teníamos libertad para hacer lo que queríamos. Nos obligaron a confinarnos, nos obligaron los que trabajamos a trabajar de manera virtual. Entonces, todos teníamos vulneradas la autonomía, pero puede que un adolescente sienta que su libertad está vulnerada porque tiene unos padres muy estrictos. Entonces, estas necesidades que son humanas y universales hacen que yo sobreactúe o sobrereaccione porque tengo una necesidad vulnerada que a lo mejor inclusive no tengo consciente. Entonces, tener conciencia de las necesidades que ya vamos a revisar, van a ver cómo cambia el foco total de la manera en que yo me hable a mí mismo o yo le hable a otro, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta nos ayuda a detectar conductas y situaciones que nos afectan. A mí me puede afectar de sobremanera que alguien hable en un tono de voz muy alta porque, digamos, puede que previamente o estoy viendo una situación donde sea maltratado verbalmente, pero puedo estar en otra situación donde alguien me hable a un volumen alto y me doy cuenta que es que la persona tiene esa manera de hablar y eso quizás no me afecta y yo pudiera hablar con ella y pedirle que
en ciertas reuniones y ciertas situaciones hablara, pero que yo entiendo que ella tiene un volumen de voz alta y así lo veo que se comunica, ¿no? Entonces, el que yo revise primero qué necesidad tenga vulnerada para poderle hacer una observación a otro, cambia toda la perspectiva de la manera en que me voy a comunicar, ¿no? Entonces, vamos a revisar, como les digo, varios elementos que solo prometo que van a ser motivos de reflexión, pero de posterior estudio, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta reemplaza de alguna manera por este análisis que yo hago de mi manera de comunicarme, antiguas pautas de defensa, de huida o de ataque ante los juicios y las críticas de otras personas, porque además también resulta que tenemos una manera típica de reaccionar cuando alguien viene y me dice, es que pareces, digamos, una persona sin educación, es que tú eres un maleducado. Y entonces, bueno, cuando ya me vienen a decir eso, yo enseguida reacciono que se creerá que él tiene más educación que yo, entonces no es lo mismo que me digan, oye, en este momento oigo que tienes un volumen de voz muy baja, cuéntame qué y qué pudiéramos hacer, en qué situaciones, y no voy con el juicio de eres una persona maleducada al principio, ¿no? Entonces, aprendemos a no hacer juicios y críticas, empezamos a percibir y entender a los demás y a nosotros mismos, así como las intenciones y relaciones bajo una nueva luz, ¿no? Porque el análisis me da la posibilidad de hacer. Cuando nos centramos entonces en clarificar lo que observamos, sentimos y necesitamos, en lugar de diagnosticar y juzgar la actuación de otro, descubrimos cuán profunda es nuestra compasión, tanto hacia mí, porque de verdad necesito decir esto, a lo mejor no tengo las palabras adecuadas, como el otro, que además también tengo que entender qué está necesitando y por qué está actuando de esa manera, ¿no? Entonces, yo diría, esta lámina que vemos aquí, y cuando lo profundizamos en los cursos de formación, es así, es que la comunicación no violenta es un recordatorio a mantener la atención en lo que todos los seres humanos buscamos, que es tener satisfechas nuestras necesidades básicas de alimentación, de sueño, de reconocimiento por parte del otro, de honestidad y de verdad, de sentido de vida y propósito porque tenemos un proyecto. Entonces tenemos montones de necesidades personales que si las tenemos vulneradas, tendemos a ser muy violentos al hablar y muy reactivos al escuchar el planteamiento de otra persona. Entonces hay que trabajar mucho el tema de revisar y ver qué tan vulneradas o no tenemos las necesidades personales en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos, no? ¿Qué propone la comunicación no violenta? Me puedo dar cuenta de que mi condicionamiento cultural, familiar o mis autoexigencias pueden llevarme a centrar mi atención en lugares donde es improbable que encuentre lo que busco. La comunicación no violenta se desarrolló para centrar la atención y la empatía en la comprensión mutua. ¿Qué necesidades tienes tú en este momento? ¿Qué necesidades tengo yo? ¿Cuáles tienes violentadas y cuáles no? ¿Cómo podremos juntos buscar otra manera de hacer las cosas para que tú estés bien y yo también? Entonces, esa es un poco la idea de la comunicación no violenta. ¿Cuáles son las metas según Marshall Rosenberg, que es su autor de la comunicación no violenta? La idea es entonces aumentar el bienestar interno por aquello de tener satisfechas mis necesidades y la habilidad para satisfacer aquellas necesidades que en el momento actual estén vulneradas. Voy a insistir mucho en el momento actual, porque yo me puedo sentir una persona muy autónoma y tener las posibilidades de generar propuestas y moverme libremente, pero de pronto, por una necesidad familiar, llegó un enfermo a la casa, que es un enfermo crónico, y tenemos que hacer turnos para cuidarlo. Entonces, aquella libertad y autonomía que yo tuve toda mi vida está vulnerada en este momento porque resulta que somos muy pocos y tengo que dedicar medio día todos los días sin saber hasta cuándo va a ser esto, porque es una enfermedad crónica y esa necesidad de autonomía la tengo vulnerada, ¿no? Entonces, si estoy en esta situación de tener esta necesidad vulnerada, entonces yo estoy mucho más afectada cuando cuando en el otro medio tiempo que tengo para hacer cosas, alguien no me cumple, porque estoy particularmente sensible. Esto mismo nos puede pasar en situaciones laborales donde hay alguna necesidad que está vulnerada,
porque alguna de las personas no está siendo honesta en el equipo, no está siendo sincera con los tiempos en los cuales va a cumplir. Entonces, si yo tengo esa necesidad vulnerada en el trabajo de que no hay cumplimiento de los tiempos establecidos con otras relaciones, con otros colegas o con relaciones en mi familia, yo soy mucho más susceptible a que pase una pequeña cosa o no se me cumple, a disculpar, a entender, porque en este momento tengo esa necesidad muy vulnerada, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, tenemos que estar siempre muy atentos al tema de necesidades universales vulneradas, temporalidad, contexto donde sucede, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta me ayuda a aumentar el entendimiento, respeto y la cooperación por aquello de que soy un ser humano y tú también con necesidades propias y cada uno. Y por supuesto también cuando, y creo que esto les puede interesar mucho por todo el preámbulo que nos dio Ángel también, generando estas formas de comprensión mutua y escalando desde equipos de trabajo, empresa, comunidad, relaciones entre distintas instancias, podemos promover el cambio social de forma no violenta, que como les digo, esto inspirado en todo el trabajo que hizo Gandhi de comunicación no violenta. Muy bien. Esto también es fundamental porque esto me lo tengo que creer. ¿Okay? Me lo tengo que creer porque si uno no cree que los seres humanos somos de determinada manera, entonces no funciona estudiar comunicación no violenta, ¿no? Entonces, uno, los seres humanos somos capaces de entender por lo que está pasando el otro y entender por lo que estoy pasando yo o mis circunstancias en un momento determinado. Es decir, que inclusive desde la plasticidad cerebral y desde las neuronas espejo, nosotros podemos ser empáticos por naturaleza. Soy capaz de entenderme y ser empático con mi circunstancia y entender y ser empático con la circunstancia del otro. Eso está demostrado incluso, como les digo, a nivel neurobiológico. Después, somos capaces de contribuir al bienestar de los demás porque es una de las necesidades humanas más poderosas. No hay nada que genere más bienestar que ayudar a alguien, que colaborar con alguien, que dejar legado, que contribuir a causas. Esas son, digamos, móviles humanos importantísimos. Después, los seres humanos estamos todos interconectados, la necesidad que yo puedo tener, pues puedo reconocerla también en el otro, los gustos, las coincidencias, todas estas cosas están generando interconexión entre los seres humanos y todos los seres humanos tienen los mismos sentimientos y necesidades. Así como podemos pensar en algún momento que alguien no tiene sentimientos o no tiene necesidades, lo que puede pasar muchas veces es que no es capaz de manifestarla, no ha tenido las oportunidades para profundizar y reflexionar y hablar desde un lenguaje más humano y menos técnico, pero esas cosas se aprenden y al final se reconocen también. Muy bien. Entonces, la comunicación empática o la comunicación no violenta involucra lo que pensamos, involucra el lenguaje, las palabras que utilizamos, los momentos, lugares y formas de comunicación, y también la comunicación empática es un proceso que implica saber manejar el uso del poder, porque desde el uso del poder, llámese yo soy jefe, llámese yo soy el padre, llámese yo soy el líder de esta comunidad, llámese yo tengo poderes o tengo cargos gubernamentales, etcétera, etcétera. Entonces, el uso del poder se involucra en esta posibilidad de entender necesidades comunes, ¿no? Entonces, la comunicación empática crea las condiciones para que los demás accedan a nuestras peticiones. Fíjense, vamos a hablar de qué significa en la comunicación no violenta hacer una petición, ¿no? Estando yo, por ejemplo, en un equipo de trabajo, yo puedo hacer la petición de proponer un día para hacer una junta que dure 4 horas, puedo proponer día, hora y lugar y objetivo y puedo proponer que eso sea consensuado, puedo proponer que hagamos ajustes, puedo proponer que consigamos el mejor día, hora y objetivo para hacerlo. Entonces la petición siempre debe ir en forma de propuesta, propongo algo, pero en forma de pregunta que pueda ser negociada por el equipo. Entonces, una buena petición lleva una proposición que se puede de alguna manera ajustar y que podemos entre todos consensuar, ¿no? Porque muchas veces una petición es una orden disfrazada con una frase educativa, ¿no? Así que nos vamos a reunir todos los viernes de 8 a 12. Por favor, no falten la semana que viene, ¿no? Entonces, eso al final es una orden disfrazada de petición
porque está dicha de manera educada y no es una propuesta en forma de pregunta negociable, ¿no? Entonces, un poco para que veamos cómo a veces tenemos algunas creencias no claras en cuanto a hacer una petición, y la idea no es colaborar por miedo, culpabilidad, obligación o deseo de recompensa, ¿no? Entonces, esto nos hace concientizarnos mucho de cómo pedimos las cosas. El propósito de la comunicación empática es crear la calidad de conexión humana en la que las necesidades de todos los involucrados importan y son satisfechas a través de un deseo natural de contribuir al bienestar colectivo, ¿no? Al bienestar de todos. Muy bien, aquí están entonces los 4 elementos que, como les digo, hoy les voy a hacer una presentación quizás motivacional para profundizar en su aprendizaje, para ser una persona que sea una persona capaz de comunicarse no violentamente, insisto, en situaciones laborales, decisiones de equipo, en una junta de condominio donde tenemos que acordar situaciones complejas como son todas las juntas de condominio, decisiones de la comunidad, decisiones que tienen que ver con personas que tienen planteamientos e ideas diferentes y tienen que consensuar. La idea es aprender a ser un gran observador, observar de aquello que dice, hace o plantea el otro, que de alguna manera afecta mi bienestar, pienso que no es la manera correcta de hacerlo. Entonces, tengo que ser un gran observador en ser muy preciso en decir y plantear a la otra persona que es exactamente en lo cual no estoy de acuerdo. Y no es todo este documento no funciona y no los planteamientos 2 y 3 con respecto a esto creo que pudieran hacerse. Entonces no es lo mismo decir que un documento completo no sirve, no está bien establecido, que decir en la cláusula 2 y 3 podemos ver. Entonces tenemos que ser muy precisos en un documento, en la conducta de alguien es, me preocupa que los últimos 3 días no estés llegando puntual a las reuniones donde tu opinión es muy valiosa para nosotros, y decir que tú eres una persona impuntual que ya no puede trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, hay una insistencia muy grande en ser muy precisos en lo que observamos y cómo ser puntuales en el planteamiento de esa observación para que eso conduzca a la posibilidad de un diálogo. Después, con eso que observamos, que siento, pues puedo sentir frustración porque hemos invertido mucho tiempo en acordar y no se está cumpliendo. Puedo sentir miedo porque siento que las cosas han sido dichas de manera amenazante. Puedo sentir cansancio porque tenemos mucho tiempo y no hemos podido lograr lo que está allí. Puedo sentir diferentes cosas. Entonces hay que aclarar muy bien cuáles son los sentimientos que suceden cuando observo esa conducta o esa situación. Y el tercer gran elemento, como les decía, eje central de la comunicación no violenta, es que yo tengo que revisar en cada momento de mi vida, que tengo que hacer acuerdos o tengo que plantearles cosas a los demás, cómo estoy yo y mis necesidades. En el sentido de mi necesidad de sentirme capaz de ser honesto y que sean honestos conmigo, si tengo mis necesidades incluso físicas satisfechas o no, si yo tengo mucho tiempo sin dormir y tengo que ceder o tengo que proponer algo que implique manejo del tiempo, pues no es nada fácil para mí, porque el cansancio que me produce no dormir no hace que yo ni sea muy tolerante a un error humano que pueda tener otra persona, ni soy muy capaz de ser productivo, ¿no? Entonces, si tengo una necesidad física vulnerada es compleja, si en este momento de mi vida por diferentes situaciones acabo de ser un migrante, y quizás lo cuento de manera personal, donde tengo muy pocas conexiones y personas que me puedan ayudar, me siento poco apoyado, me siento poco reconocido, poco valorado, pues yo no recibo de igual manera un no ante una solicitud de trabajo, que si yo pues tengo muchas conexiones, muchas alternativas y muchas posibilidades, pues mi necesidad de aceptación y mi necesidad de valoración es diferente, ¿no? Entonces, el tema de las necesidades, como le digo, se convierte en nodular, porque muchas veces las cosas que sentimos, las sentimos exacerbadas porque hay alguna necesidad vulnerada, ¿no? Y finalmente, pues pasamos al último punto de la comunicación no violenta, que tiene que ver con las peticiones, ¿no? O sea, cómo de alguna manera aprendo a, cuando veo una situación que observo, que pienso que puede ser mejorada, veo qué sentimientos eso me evoco, veo qué necesidades me vulnera esa acción, pero también me hago responsable de lo que siento, revisando mis necesidades, porque entonces yo voy a aprender a construir peticiones que son proposiciones en forma de pregunta negociables, ¿no? Que
no es nada fácil hacer peticiones en forma de preguntas negociables, eso lleva tiempo aprender a hacerlo bien, ¿no? Muy bien. Entonces, como un ejercicio, ¿no? Y aquí quisiera que todo el mundo tratara de tener en su cabeza una situación personal, que puede ser en el ámbito laboral, que puede ser en el ámbito, como les digo, vecinal, que puede ser en el ámbito de algún otro grupo humano donde nos desenvolvamos, ¿no? Entonces, para aprender a ser un buen observador, tengo que ser muy preciso en qué es exactamente aquello que yo quisiera conversar con la persona. Es lo que la persona dice, cuando llegas en la mañana y dices esto y esto y esto, o cuando llegas en la mañana que yo te saludo no respondes, ¿ok? Entonces es lo que no dice. O yo pido que todo el mundo en la junta dé su opinión y veo que te quedas callado y no me interesa mucho conocer qué es lo que tú piensas al respecto, ¿no? Entonces es lo que la persona dice, es lo que no dice, es lo que la persona hace. Es que cuando haces esto, cuando llegas en las mañanas, o precisamente hemos quedado que en las mañanas todo el mundo pase y firme si llegó o no, y veo que no está firmando, ¿no? Entonces es lo que no hace. Entonces no, es tu manera de entrar a la sala de juntas, digamos, llegas, bates la puerta, o es precisamente la manera en que te sientas en la silla, te sientas en la silla no de manera derecha, sino que tu manera de sentarse a mí me hace sentir como que no estás interesado porque estás, digamos, recostado de la silla. Entonces, es cómo se mueve, es cómo no se mueve. Es que estas cosas que piensas sobre los miembros más jóvenes, estas cosas en las que crees, yo quisiera que las discutiéramos porque, digamos, pienso que podemos mirar los jóvenes de otra manera, o precisamente veo que hay unos lineamientos en la institución que son importantes y veo que tú no crees en ellos, piensas que no son importantes. Después hablamos mucho de manejo de tiempo, ¿no? Y es una gran queja entre las personas en las instituciones o en las relaciones humanas, es el tiempo que dedica a la institución, o precisamente es el tiempo que no dedica. Yo necesitaría que cumpliera el horario, o porque estamos requiriendo de él y con frecuencia no lo encontramos. Y también pues hablamos muchas veces de lo que la persona siente o expresa sobre los ideales de la familia, la persona. Entonces, fíjense que la idea es tratar de ser muy preciso al momento de conversar qué es exactamente aquello que yo quisiera dialogar con el que tengo enfrente, porque con frecuencia no está funcionando adecuadamente, creo que no estás haciendo bien las funciones de tu cargo, digamos. Entonces fíjense, son cosas tan genéricas y abarcadores que es muy difícil que alguien que tenga una observación o un juicio así quiera conversar con la otra persona cuando hay un juicio generalizado hacia lo que la persona es, o hacia el rol que la persona cumple en determinada institución o en determinada puesto o realidad o contexto, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que hemos aprendido a observar qué es aquello que yo quisiera dialogar con el otro, vamos a considerar el tema de las necesidades, ¿no? Entonces, les volví a decir, todos los seres humanos tenemos necesidades universales y a veces las tenemos vulneradas y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que esa necesidad está vulnerada. Tuvimos muchos diálogos durante la pandemia y las personas entendieron mucho sus propias actuaciones, las de sus colegas, las de sus familiares, las de sus hijos adolescentes, porque comprendieron que ellos y los otros tenían necesidades universales vulneradas y no era responsabilidad de nadie. Fue una situación mundial donde todos nos vimos de alguna manera afectados en nuestras necesidades más profundas, ¿no? Y esto sucede también pues en la vida cotidiana sin que haya pandemia. Entonces, la comunicación no violenta nos ayuda a detectar conductas y situaciones que nos afectan para poder expresar con claridad lo que esperamos en concreto de una situación dada particular, en esta actuación, en este momento, con respecto a esto particular que dijiste, o la manera en que te estás sentando o acomodando o colaborando con nosotros en esta situación particular. Entonces, la idea de esta precisión, ¿no? Entonces, miren, aquí nos vamos a quedar, esto es motivo de mucho estudio, yo las voy a presentar solamente hoy para que hagan un ejercicio personal que ni siquiera se lo van a comunicar a los demás, sino que puede que a lo mejor en las preguntas al final lo retomamos, que son las necesidades universales de los seres humanos. ¿Okay? Todos los seres humanos a lo largo del ciclo vital
tenemos necesidad de autonomía, que es poder elegir, que es poder tener libertad de acción y que es poder tener ciertos espacios íntimos personales, así como espacios compartidos. Las personas también tienen necesidades de verdad, de integridad, de autenticidad, de honestidad, tanto ser honestas con lo que ellas piensan y sienten y proponen, como que los demás sean honestos con ellos. Cuando un ser humano se desenvuelve en un entorno donde no puede ser honesto porque no puede expresar lo que piensa, o siente que el resto del grupo no es honesto con ellos, pues hay una necesidad universal vulnerada y puede estar muy incómodo porque esta necesidad universal de la verdad no está siendo manejada de manera correcta en su entorno. Después, todos los seres humanos, y quizás esto es lo que todo el mundo pueda reconocer más fácilmente, tenemos necesidades físicas, ¿no? Cuando una persona no se está alimentando bien, pues bueno, por supuesto, tiene dificultades en el funcionamiento de su cuerpo, tiene dificultades para aprender, para dialogar, para motivarse, entonces hay necesidades de alimento, de abrigo, de albergue, de agua, aire, movimiento, expresión sexual, necesidades físicas están vulneradas, yo trabajo las necesidades humanas como por momentos, en este momento de mi vida, en esta situación, durante esta semana que estoy pasando aquí, en este nuevo trabajo que me estoy integrando. Entonces, las necesidades universales incluso pueden ser vulneradas en un contexto y en otro no. Puedo estar a lo mejor en el contexto laboral con las necesidades universales con las personas que intercambio muy bien, de alguna manera, o satisfechas, pero esa misma persona puede estar en su entorno familiar con una necesidad universal de verdad, porque sienta que las personas más cercanas no son honestas con él, o puede tener algún tipo de otra necesidad vulnerada, ¿no? Entonces, hablamos de necesidades en momentos determinados y en contextos, ¿no? También está la necesidad universal de interdependencia. Todos los seres humanos necesitamos el contacto con las otras personas, necesitamos que las otras personas nos comprendan, sean empáticos porque estamos pasando por una situación, nos acepten como son, quieran estar con nosotros y podamos tener intercambios de cercanía, puede haber consideración, puede haber valoración por lo que yo aporto, lo que yo soy, lo que yo representa, puede haber aprecio y puede haber inclusive respeto si en una situación determinada pues yo tomo una decisión diferente o yo planteo un punto de vista que me parece importante que se considere, ¿no? Entonces, la interdependencia implica ser una persona que yo me sienta valorada, aceptada y que pueda ser capaz de tener intercambios con otros, ¿no? Después, todas las personas, y esto pasa mucho en el ámbito laboral, tenemos necesidades de esparcimiento, de diversión, de situaciones menos estructuradas, ¿no? Entonces, podemos ser unos grandes trabajadores, podemos ser unas personas ejemplares en nuestra familia, pero empieza a acumular, por ejemplo, un cansancio que tiene que ver con no tener espacio, tiempo, ni pensar que es importante actividades extraordinarias, distracción, estimulación, descanso, en relación con la naturaleza, o sea, dependiendo de cómo, o con el arte, dependiendo de cómo cada persona, pues, sus momentos de esparcimiento los considere, y hay muchas personas que tienen vulnerada la necesidad de diversión y esparcimiento, entonces empiezan a tener problemas de relación porque están agotadas y pueden estar también cansadas, estresadas, sobrepasadas en sus responsabilidades, ¿no? Después, esta es una necesidad universal que no se imaginan la cantidad de personas que reportan tener vulnerada su necesidad de paz porque se tienen que mover en ambientes de alta conflictividad. Entonces hay un ambiente laboral de mucho conflicto, hay una vecindad o una comunidad o un edificio donde se vive de mucha conflictividad. Entonces, esta necesidad de paz en algunos de los contextos, no hay orden, no hay armonía, no hay comunicación, no hay tranquilidad, no hay estabilidad, sino que hay mucho desorden, hay mucha inestabilidad, mucho conflicto, ¿no? Entonces, esta necesidad universal de paz puede estar vulnerada. Y la última y más importante y más trascendental, que es que todos los seres humanos tenemos la necesidad universal de tener significado y propósito en la vida, de sentir que lo que hacemos ayuda a alguien, que lo que hacemos es una colaboración para mis seres queridos, para la empresa, el país en el que vivo, para los hombres del mundo, para las personas que son artistas, para los empresarios. Entonces, ese significado además me hace entender, me hace poder manejar mejor los duelos, el propósito, la contribución y la ayuda a otros. Entonces yo
como un ejercicio en este momento para que lo aprovechen también para asuntos personales, quisiera que cada uno de ustedes, y lo anotara pues en un papelito o en el chat, cuáles de estas necesidades universales en este momento de su vida ustedes tienen vulneradas. A lo mejor la necesidad de autonomía o alguna necesidad física o la necesidad de interdependencia o el tiempo de diversión o la paz en alguno de sus contextos o el significado. Entonces, cuando empezamos a trabajar con estas cosas, uno pues tiene mayor comprensión dentro de un grupo porque pueden estar sucediendo ciertas dificultades de comunicación, ¿no? Entonces, ahí les dejo esto, como les digo, que no es sino una lluvia de ideas, cosa que se trabaja a profundidad cuando uno trabaja este tema de comunicación no violenta. Entonces, dejándole a cada quien su ejercicio personal, voy a continuar para avanzar en la charla, que ya sí nos quedan ya pocas láminas y pocos minutos, ¿no? Entonces, estas necesidades que les decía que están en la raíz de nuestros sentimientos, porque yo puedo tener mucha rabia, mucha molestia, mucha frustración, bueno, porque tengo muy vulnerada la necesidad de interdependencia y siento que no me han tomado en cuenta y por eso entonces soy muy susceptible, o puedo tener vulnerada la necesidad de paz porque estoy en un ambiente muy conflictivo, por eso sobre reacciono a lo que me pueda decir otra persona. Entonces, muchas veces cuando emitimos juicios, críticas y diagnósticos, estas son formas erradas de expresar nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, en una situación laboral, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, a alguna persona que está a mi cargo, trabajas demasiado en cada tarea, es porque nuestra necesidad de cumplir acuerdos no está satisfecha, ¿no? La idea sería decir, vamos a revisar cada tarea, a ver cuánto te estás tardando, pero cuando de manera genérica le haces una crítica y le dices, estás trabajando demasiado en cada tarea, la persona no puede evitar sentirse juzgada, ¿no? Entonces, cuando manifestamos nuestras necesidades de manera indirecta, con evaluaciones, interpretaciones o imágenes, lo más seguro es que los demás perciban críticas y se defiendan o contraataquen. Mientras más descriptivos seamos en el señalamiento del acto observado y conectemos nuestros sentimientos con nuestras necesidades, será más fácil que los demás respondan de forma comprensiva. Entonces, ¿cómo pudiéramos expresar? Trabajas demasiado en cada tarea, describiendo el acto y conectando con nuestras necesidades y sentimientos, ¿no? Entonces, a lo mejor pues tengo un trabajador que tiene que hacer 2 o 3 tareas para entregarme, entonces pudiéramos decir, vamos a revisar cada tarea, vamos a ver la complejidad de cada una, vamos a ver cuánto te estás tardando, porque resulta que esta primera tarea, cuando la termines, pues eso sirve de insumo para otras personas. Quizás vamos a trabajar esta para que las otras personas puedan seguir trabajando y no trabajes las 3 paralelas, porque al final te tardas mucho en hacerlo. A ver, cuéntame cómo lo estás haciendo. Entonces, vamos revisando, porque eso genera retraso, porque eso puede generar frustración en las otras personas. O sea, vamos a ir conversando mucho más finamente lo que se trata y lo que estoy observando, y no hacer diagnósticos y juicios genéricos que los hacemos a montón. Utilizamos montones de calificativos y de diagnósticos cuando queremos hablar con alguien, en vez de ir directamente a la revisión de un aspecto particular de la actuación, ¿no? Entonces, bueno, porque precisamente los sentimientos que afloran cuando vemos algo con lo cual no estamos satisfechos, con lo cual no estamos de acuerdo, pues tenemos molestia, temor, inquietud, vulnerabilidad, cansancio, molestia. Entonces, bueno, esas son cosas que tenemos que aprender a expresar y a trabajar, ¿no? Un poco ya para finalizar y hablarles de las peticiones para que, como les digo, esto sea un diálogo, vamos a aprender entonces a desarrollar la expresión sincera y la recepción empática. Entonces, una de las cosas más importantes también en la comunicación no violenta es ser un gran escucha, ¿no? Que cuando yo vaya a hablar con el otro venga a hablar conmigo, yo de verdad tenga la disposición a escucharlo y no a responderle lo que le voy a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo escuchar a los otros para conseguir que reconozcan que somos empáticos y reaccionamos a sus necesidades de una manera compasiva, ¿no? Entonces, Marshall Rosenberg nos pregunta qué es la empatía para ti. Empatía para ti es reconocer al otro, que el otro también es un tú o un yo, y vivenciar la idea él lo llama otroriedad, o sea, el otro que también puede tener una necesidad vulnerada, que también puede estar teniendo sentimientos asociados a eso, que también puede estar en capacidad de negociar una nueva manera de hacer las cosas, que pueda integrar lo que los dos piensan. Entonces, es esa idea de poner al otro como alguien tan importante como uno, ¿no?
Muy bien, entonces lo que se pide en el momento de la comunicación es estar presente al 100%, no tener la expectativa de que ya yo sé cómo el otro me va a responder, yo de verdad lo voy a escuchar profundamente, voy a ser empático, voy a aprender a hacer muchas preguntas, ¿no? El gran centro de la comunicación no violenta también es decir, ¿te parece si lo hacemos así? ¿Te parece si revisas la manera en que estás hablando en las juntas? Sé que te gusta, digamos, hablar mucho, sé que te gusta hablar a un alto volumen, pues a lo mejor en una conversación, pero en esta vamos a hacerlo de esta manera, ¿te parece? Sí. Entonces, tratar de aprender a hacer muchas preguntas y el reconocimiento de que el otro también puede estar transitando por una necesidad no vulnerada que quizás lo tiene exacerbado de alguna manera particular de actuar, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es una cita muy bonita que me gusta siempre leer cuando estoy trabajando con estas charlas, que es una cita de Martin Buber, que está en el libro de Marshall Rosenberg, ¿no? Entonces, porque esta capacidad de escuchar profundamente a alguien y no tener un montón de juicios a la cabeza no es fácil. Entonces, cuando uno va a tener un diálogo o una comunicación no violenta, que es importante, entonces uno debería tener en la cabeza de que pese a todas las similitudes, cada situación de la vida, como un niño recién un rostro que no ha aparecido nunca ni volverá a aparecer jamás. O sea, esa conversación es algo inédito y único en el cual si ponemos ambas personas, pues toda nuestra atención a lo que el otro va a plantear y nos está señalando, pudiésemos crear juntos situaciones nuevas. Entonces, exige pues una manera de actuar que no puede preverse de antemano. No exige nada de otro momento vivido en el pasado, sino presencia, responsabilidad, nos exige a nosotros mismos con un alto nivel de escucha en ese momento particular. Muy bien, entonces, no sé si una o dos láminas me quedan ya para terminar. Para la recepción empática tenemos que vaciar la mente entonces y escuchar al otro que seguramente está molesto, algo le sucede, tiene alguna necesidad vulnerada. Entonces la idea no es ya lanzarme a dar consejos, tranquilizar, sino ver los sentimientos del otro y pongo un ejemplo, que aunque es un ejemplo familiar, todos tenemos familia, todos hemos tenido hijos adolescentes y creo que puede ser muy iluminador este ejemplo de Marshall Rosenberg, de cuando uno no quiere escuchar a alguien, si no quiere uno directamente ir a contestar, eso te puede pasar en cualquier esfera de tu vida, ¿no? Entonces Marshall Rosenberg dice, una vez mi hija me dijo viéndose al espejo, soy fea como un sapo, y yo le respondí, como buen papá, eres la criatura más maravillosa que puso Dios sobre la faz de la tierra, pero ella lanzándome una mirada cargada de exasperación, exclamó, ay papá, y salió de la habitación dando un portazo. Ella no necesitaba que la tranquilizaran, ella necesitaba que se quedaran cerca de ella, que le preguntaran por qué se sentía así, que le preguntaran, ¿hay alguna manera en que yo te pueda acompañar o ayudar en lo que te está sucediendo? Entonces, él dice, más tarde comprendí que lo que necesitaba era un poco de empatía. En lugar de tranquilizarla tan inoportunadamente, le pregunté o le debía haber preguntado, ¿hay alguna forma que te ves hoy que te tiene tan molesta? ¿Okay? ¿Hay algo que te esté sucediendo por lo cual te sientes así? Entonces, la invitación siempre es a preguntar antes de tranquilizar o dar consejo para poder entender verdaderamente qué le sucede al otro y qué necesidad tiene vulnerada, ¿no? Entonces, aquí ya hablando del último elemento de la comunicación no violenta, que son las peticiones, es cuando algo nos molesta de otro, cuando queremos hacer una petición, generalmente somos súper ambiguos para decirlo, criticamos, ¿no? Lo único que quiero es que no hagas lo que tú sabes que no hay que hacer, tú sabes muy bien tus funciones, no las estás cumpliendo, y pone tu ejemplo Marshall Rosenberg, le pedí que no trabajara tanto en cada tarea y me salió el tiro por la culata. Las tareas empezaron a presentar errores en su ejecución. Claro, porque simplemente le dije que no trabajara tanto y no me puse con ella a revisar qué era lo que, entonces las hacía más rápido, pero estaban saliendo mal. Ojalá le hubiera dicho que revisáramos juntos para verificar cada uno de los procedimientos y reajustar el tiempo requerido para cada uno. Entonces, planteamientos como quiero que seas más eficiente, necesito que cambie, no quiero que ignores tus responsabilidades, pues pareciera que no son las formas más adecuadas de comunicarnos, porque al final eso es un juicio, eso es violento. Entonces, si no preparamos una petición clara o hacemos peticiones ambiguas, terminamos diciendo lo que no queremos que el otro haga y lo hacemos sentir criticado.
Entonces, estudiar y aprender comunicación no violenta nos hace desarrollar la posibilidad de de manejar, ser creativos y aprender a construir un lenguaje de acción positiva, porque puede hacer proposiciones, ¿ok? Te propongo que, ¿qué te parece si, y si pensáramos juntos en, ¿ok? Yo creo que este día y esta hora y esta nueva acción es la que sería la más correcta para esto que nos está pasando. ¿Tú qué piensas? ¿Qué aportas tú? Y la idea es que sea propositiva, negociable, en forma de pregunta, proponiendo una acción puntual nueva que hacer ante lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que por aquí, entonces ya vemos todos que muchos aplican la comunicación no violenta para crear relaciones más efectivas en el lugar de trabajo, otros la aplican para funcionar mejor, como les digo, a nivel comunitario, a nivel vecinal, y entonces la idea es que podamos aplicar estos principios que simplemente les he dado un pequeño barniz el día de hoy para buscar mejorar nuestra comunicación. Voy a terminar la presentación en este momento porque estamos justos a cumplir el tiempo y vamos a regresar entonces al grupo, ¿no? Y a la comunicación. Entonces, quedo totalmente abierta para intercambiar con ustedes. Gracias, María Elena, por tu excelente presentación. Hay algunas preguntas en el chat. Déjame abrir el chat. Que lo tengo aquí. Uh-huh. Hay un comentario, primero que la pregunta me llegó un comentario en privado, de Uh-huh. cuán importante es el código verbal. O sea, es una persona que dice que su primera curso de comunicación hace muchos años, en 58, fue a través de Kepner and Trigo y era para preparar a los ingenieros a darle instrucciones a los obreros. Uh-huh. Dice cuán importante es el código verbal para que la comunicación sea lo más entendible. O sea, se refiere a la importancia del código verbal para comunicarse con personas de diferente nivel de preparación. ¿Querías hacer un comentario sobre eso? Bueno, está dando precisamente valoración a la comunicación no violenta, ¿no? El código verbal y lo que digamos y lo preciso que seamos, sobre todo cuando uno tiene que supervisar, ¿no? Imagínense ustedes, claro, para uno, en cada situación, no estás haciendo bien tu trabajo. ¿Qué significa eso para una persona que tiene una función donde uno al final hace varias cosas en un trabajo, ¿no? Y no, bueno, mira, cuando tienes que revisar esta máquina, cuando estás calibrando esto, cuando llenas esta planilla, o sea, tenemos que aprender a ser muy precisos con el lenguaje y es una de las fallas universales porque estamos muy acostumbrados a que, además en nuestra educación, tanto formal, en la escuela, en las universidades, siempre recibimos feedback quizás poco preciso, ¿no? Esto está bien, esto está mal y no fueron quizás más con los procedimientos o con las instrucciones. Entonces, sí, por supuesto que el código verbal es fundamental y esto es lo que aprendimos a ser altamente precisos en la comunicación con el código verbal. Y en esa dirección, ese código verbal o el lenguaje corporal debe estar de acorde con lo que tú estás hablando, no debe haber contradicción. Claro, una cosa es el código verbal, otra cosa es todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿no? Por supuesto, todos sabemos que pues el lenguaje corporal habla mucho, ¿no? Uno puede tener una postura muy rígida y digamos, y estar felicitando a un grupo y uno dice, bueno, pero el cuerpo como que no está felicitando, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que todo eso es así, pero quizás la gente se queja más de que no hay un buen feedback, sino que lo que hay es una crítica, ¿no? Entonces, ellos van mucho si en el fondo no les diste buena información, lo que hiciste fue criticar, lo que hiciste fue diagnosticar, lo que hiciste fue juzgarlo, pero no hiciste un buen análisis de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero por supuesto que la coherencia entre el código verbal y el código corporal, pues es importante y debemos mantenerla. Mira, aquí tengo otra pregunta de una dama que dice, ¿cómo se maneja un jefe bully? ¿Un jefe? Bully.
un jefe bullying. Ah, bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, miren, además, por la misma comunicación no violenta, yo puedo hacer varias interpretaciones, bueno, porque además soy psicóloga y ese tema lo puedo manejar muy bien, pero yo para contestar esa pregunta necesitaría, ¿por qué estoy dándole la denominación a un jefe bullying? ¿Qué es exactamente lo que hace? En comunicación no violenta es, ¿qué puedo hacer yo con un jefe que llegando yo todos los días en el horario preciso, ¿ok? Cada vez que tenemos una reunión y él pide la palabra de todos, cuando yo pido la palabra no me la dan, ¿no? Entonces, yo siento que a mí me hacen bullying porque no me dejan participar, aunque hay oferta de participar para todos, ¿no? Entonces, es muy importante que en la comunicación no violenta hagamos una distinción muy clara de cuando yo considero que alguien me está haciendo bullying o mi hermano es muy agresivo conmigo o este jefe genera conflicto. Bueno, ¿qué significa que hay un hermano muy agresivo? ¿Qué significa que el jefe genera conflicto? ¿O qué significa que el jefe genera bullying? ¿No? Entonces, insisto, lo que se pide aquí es la precisión para entonces poder decir, ajá, ¿qué necesidad tengo yo vulnerada previamente o incluso me la agudiza cuando el jefe no me deja participar en espacios donde debería hacerlo? Se puede revisar todo el proceso, ¿no? Entonces, es una petición a descripción de conductas específicas, que es dificilísimo, fíjense, no todos entendemos lo mismo, aunque no lo tengamos, qué significa tener un jefe bullying, ¿no? Entonces ya por ahí voy dando feedback inclusive de la manera actual en la cual nos comunicamos. Gracias, Marilena. Mira, aquí alguien pregunta algo que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo romper la costumbre de la no escucha? Muchos de nosotros concentramos la atención en la preparación de la respuesta, aún antes de terminar de oír los argumentos de otra parte. Miren, uno de los entrenamientos pues, más profundos que se hace en comunicación no violenta precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Porque si uno sabe que, sobre todo cuando son conversaciones de, bueno, mañana mi jefe va a conversar conmigo, o mañana hay una junta de tal cosa, o la posibilidad de preparar una conversación es lo mejor que nos pueda pasar, ¿no? Porque entonces yo ahí voy a revisar, bueno, ¿qué es exactamente de esta situación? Lo que yo no estoy de acuerdo, lo que me está molestando en la manera de resolver, cuáles son mis posibles aportes, qué es lo que yo pueda proponer en este momento de mi vida, cómo están mis necesidades. Oye, yo mañana voy a ir a una reunión y me acaban de diagnosticar algo crónico y estoy cansado y casi no he podido dormir, entonces sé que no va a ser fácil para mí poder participar o estoy desde hace ya un año que ya no estoy en el cargo que estaba antes donde podía aportar, entonces ya no tengo manera de siempre de comunicar. O sea, cuando uno hace una profunda revisión de todos los elementos personales para llevar una conversación, es mucho más fácil escuchar, porque ya sé quién soy yo, qué me está pasando a mí, e incluso también lo hago con quién es el otro, con quién voy a conversar. Esa persona, en qué situación está, por qué está convocando a esta reunión o por qué me está señalando esto. Entonces, mientras yo más prepare una conversación, más tengo posibilidades de estar presente. Y esto no suena fácil porque los que estudiamos comunicación no violenta a profundidad, sabemos todo el tiempo que requiere prepararnos para esto, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Mi respuesta es, si no hay preparación, si no hay profundización, es inevitable que yo, como una forma habitual de reaccionar, como decía al principio de la presentación, enseguida haga un juicio, haga una crítica, tenga ya lo que le quiero decir al otro y realmente no lo esté escuchando. Pero si yo tengo revisión y preparación, eso es mucho más fácil. Mira, te preguntan también cómo se relaciona esta técnica de comunicación no violenta con la de negociación entre personas que tienen diferentes principios y valores. Sí, miren, con esa y con muchas otras que me han planteado en muchos cursos, porque bueno, gracias a Dios uno tiene mucho tiempo trabajando en esto y las personas tienen otros marcos conceptuales, ¿no? Todos los planteamientos de comunicación tienen la misma base, ¿ok? Lo que pasa es que los pasos, en lo que se hace énfasis, es diferente, ¿no? Entonces, sí hay muchísimas similitudes. Por ejemplo, el tema de la empatía, ¿no? De poder realmente entender quién es el otro y por qué está transitando el otro y qué es lo que el otro quiere comunicar y quién soy yo
qué necesito yo, la disposición realmente a escuchar al otro, la disposición a generar, y miren que no es fácil, una propuesta o una petición que integre lo que yo quiero y pueda también considerar lo que el otro plantea, también pueden ser elementos comunes, o sea, podemos sumar elementos comunes que muchos de los planteamientos conceptuales de la comunicación nos quieren proponer. El arte es cómo hacerlo y el arte es tener unos pasos para hacerlo, y en mi experiencia, los pasos de la comunicación no violenta y las revisiones que puedes hacer con los materiales que la comunicación no violenta tiene, te permiten hacerlo de una manera muy minuciosa y que puedas, digamos, seguir profundizando incluso después de que tengas los conocimientos básicos, ¿no? Pero muchísimas similitudes para la persona que preguntaba. Pero no tengo más preguntas, tengo un par de comentarios, pero tengo dos personas que están pidiendo la palabra. Jorge, Jacob, ¿no? Vale. A tres personas, tengo tres personas pidiendo la palabra. Si me permite la palabra, Carlos, por favor. Sí, pero cuando te toque, está primero Jorge y Pedro. Ah, ok, claro que sí. Adelante, Jorge. María Elena, excelente tu presentación. Todo lo que has mencionado de alguna u otra manera, hemos pasado por allí en nuestra experiencia profesional, manejando personal, que es la parte más crítica de todo el proceso, pues esa relación interpersonal, porque los demás procesos son más estáticos, ¿no? Entonces, yo tengo un problema que es el siguiente, no tengo yo creo que es un problema que estamos viviendo hoy en día. Esa comunicación personal se ha perdido porque hoy en día todo el mundo lo que trata es enviar notas por escrito. Entonces, no es la misma relación que yo puedo tener una persona cuando la tengo enfrente y cuando yo escribo. A lo mejor cuando escribo digo cosas que no diría si tengo esa persona enfrente. Entonces, qué técnicas hay para controlar? Porque muchas veces hay una mala interpretación, entonces uno actúa en forma violenta escribiendo, cosa que no haría si tuviese la persona enfrente. Entonces no sé cómo se puede controlar eso, que además pues el contacto personal se ha perdido hoy en día. No es lo mismo que yo esté hablando contigo personalmente que está mandándote noticas. Y es algo que me parece que hemos perdido, que era muy importante la comunicación personal y no por escrito. Entonces quería oír tu opinión, cómo controlas tú esa reacción de la persona que escribe versus la que está enfrente de ti. Jorge, te agradezco mucho tu pregunta, porque además definitivamente tenemos que adaptarnos a los signos de los tiempos y las realidades, ¿no? Nosotros estamos viviendo pues en una realidad donde la virtualidad o donde la comunicación que no es directa está siendo presente, pero también tenemos que aprender a discriminar, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Miren, para mí el WhatsApp, el Facebook, o cualquiera de los elementos para comunicarnos donde podemos, incluso hasta un correo electrónico, yo siempre digo que eso es para saludar, para hacer intercambios de saludo, o cuando yo tengo un texto que es un procedimiento, bueno, que es como las instrucciones que estaban antes escritas en papel que venían en cualquier máquina o cualquier procedimiento. Yo pienso que cuando uno tiene que verdaderamente comunicarse con alguien, mínimamente hay que hacer una videoconferencia. Yo pertenezco a muchísimos grupos y tengo que hacer muchísimas cosas. Y yo, a través de videoconferencias, como estamos haciendo ahora, me encantaría además tenerlos a todos en cuadrito y poderlos ver. Por lo menos estoy viendo a Carlos, que está siendo mi primer interlocutor, pero el tema de yo poder tener mínimamente a alguien enfrente, poderle mirar la cara, poderle ver la gesticulación, es lo mínimo que yo pido cuando estoy haciendo una comunicación donde tengo que hablar de algo que sé que es complejo. Y eso porque definitivamente no se va a poder
hacer de manera presencial. O sea, debajo de una videoconferencia, para mí no hay posibilidad de tener una conversación profunda, ¿sí? O sea, un problema o una comunicación de algo importante, no sea por un WhatsApp. Miren, una comunicación telefónica sí pudiéramos más alternativa porque no hay, pero ahora que tenemos estos mecanismos para solucionar mínimamente una videoconferencia, mínimamente una posibilidad de mirarnos a la cara, establecer un contacto visual, relacionarnos, porque todos los agentes que hablan con temas comunicacionales y con resolución de conflictos dicen no mande textos escritos porque es que el texto escrito se presta a muchas interpretaciones, inclusive hasta el uso de mayúsculas, signos de exclamación, ni hablar de los emoticones, lo que significan los emoticones. Entonces, la recomendación es que mínimamente haya una videoconferencia, sino cuando realmente lo que se tiene que resolver es algo complejo, que pueda ser un relacionamiento en persona, ¿no? Hay algunos especialistas en comunicación que dan cursos de cómo escribir un buen correo para que sea entendido y no se preste a interpretaciones. Sé de algunos de ellos. Lo mío es la comunicación cara a cara y la comunicación no violenta. Que es donde, digamos, me he especializado y he trabajado y he profundizado. Entonces, eso sería lo que yo, pues, pudiera recomendar, ¿no? Para resolver y negociar algo, intercambios, como les digo, por un medio escrito, con mensajitos por WhatsApp, qué difícil es negociar. Vamos a vernos en una videoconferencia, vamos a conversar. Creo que es lo mínimo que se puede hacer, porque entonces, ¿qué propones tú? ¿Qué propongo yo? En este momento, pues, ¿qué es lo que está sucediendo en la empresa o en tu grupo o contigo? O sea, esas son cosas que, digamos, que hay que conversarlas y es muy difícil seguir un hilo escrito por aquí. Eso sería como mi planteamiento, Jorge. Gracias, Marilena. Mira, y pueden prender la cámara ya. La cámara apagada era durante la presentación por el bando de Qué bueno. Sí, ahorita ya podemos prender todas las cámaras si quieren. Tiene la palabra Pedro, 3 minutos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. María Elena, felicitaciones. Muy interesante tu charla. Dos de los componentes que tú has mencionado se hicieron presentes en mi pregunta que interpretó Carlos. El primero fue que como vi que tu apellido tenía doble S, me hizo acordar a mi abuela que también tiene un doble S porque es milanesa, ¿no? Y entonces nació algo de empatía para escuchar. Eso me ayudó. Pero después vino la traducción de mi pregunta por Carlos, que tenemos un background más o menos similar, operacional de la industria petrolera, y entonces no fue fiel a lo que yo quería expresar. Uh-huh. Yo asistí en 1958, cuando trabajaba en Acreolo, en el Hotel Maracay, a un curso de Kepner Trigo. Fue extraordinario. Eso fue un tipo de comunicación de 40 horas en esa semana, de tipo práctico, porque entre los ingenieros y los operadores de producción tenemos mucha comunicación, pero son órdenes más que comunicación. Estamos obligados a entenderlo y estamos obligados a ejecutarlos. Terminó los 40 horas y hubo un aspecto práctico. Pusieron a 10 personas de un lado izquierdo y otras 10 del lado derecho del cine ese donde estábamos, y no se comunicaban entre ellos. Entonces viene uno del lado izquierdo y le da la primera comunicación a otro del lado derecho. Y le dice, tenemos que aumentar la producción de tal petróleo rápidamente porque las refinerías de Europa nos están pidiendo más. Ese que recibió la comunicación tenía que transmitirla a otro que venía del lado izquierdo que no sabía qué es lo que habían hablado. Y le transmite. Y después de 10 veces, los 10 repitiendo la comunicación, el último, la comunicación verbal fue la siguiente. Tenemos que apurarnos a proteger nuestros pozos petroleros porque acaban de anunciar que Panamá le ha declarado la guerra a Venezuela. ¿Qué pasó ahí? El código verbal. Espero tu respuesta. ¿Qué sucedió en la comunicación ahí? Eso fue una realidad.
Ujú. ¿Tienes algún comentario? Ustedes me escuchan, escuché sí, escucho cortado, pero creo haber entendido. Fíjense, ¿no? El tema de el uso eh, de algunos juicios, generalizaciones, ¿ok? Cuando uno dice algo no está funcionando bien, aquí está pasando algo en esta refinería, tenemos que hacer las cosas mejor, hay que aumentar la productividad. El mensaje no fue, es importante pues subir en 2 puntos y tenemos un tiempo estimado de 3 meses para subir 2 puntos en la producción. Proponemos entonces que los equipos trabajen de esta manera. Seguramente si hubiese sido un mensaje mucho más preciso en lo que yo quiero plantear, no hubiera sucedido eso. Nuestros mensajes están llenos de, como les digo, juicios, tendencias, y no están claros en precisiones. En este caso estamos hablando de algo técnico, pero también pasa con necesitamos mejorar nuestra relación de grupo. Ajá, ¿eso qué significa, no? Tenemos que invertir por lo menos 2 horas a la semana en tener una reunión social. El horario de trabajo, pues, lo vamos a poner desde las 7:30, pero de 7:30 a 8 vamos a hacer un momento social y a las 8 entonces empezamos el trabajo en las oficinas. ¿Ven qué distinto es cuando es un planteamiento? Yo creo que se tergiversó porque no había una claridad en lo que se estaba proponiendo o requiriendo, ¿no? Eso es como mi planteamiento general para la pregunta que nos hacen. Gracias, María Elena. Edgar, abre el micrófono. Ya, sí, buenos días a todos. Felicitaciones, doctora María Elena, muy interesante toda su exposición. En parte de la pregunta que tenía o del comentario ya fue respondido en función de lo que solicitó el señor Cankov en relación a la mensajería, a lo irreal del mensaje escrito al verbal personal. Sin embargo, hay un elemento ahí que también es complementario a eso, que quería que por favor nos ayudara, que es el tema de que, como dijeron acá, como puedes ver aquí, todos somos de pelo blanco ya. Y cuando nos toque trabajar en algún momento, o cuando nos toque, no, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos viviendo. Nos toca trabajar con gente joven, que el léxico es, aún siendo verbal, es totalmente diferente a nuestro léxico al que nosotros aprendimos hace más de 50 años, ¿no? Por una parte. Y segundo, la sensibilidad de esa persona joven es totalmente distinta a la nuestra. Entonces a veces nos cuesta producir o definir la frontera de cuando hablamos con agresividad o con violencia en un momento y que no vaya a ser malinterpretado por la otra persona. Le agradezco sus comentarios. Qué interesante, ¿no? Esto que acabas de plantear y efectivamente es así, ¿no? Una de las primeras recomendaciones que puede suceder es manténgase en contacto con nietos, sobrinos, afines. Eso es lo primero. O sea, esa generación, en mi caso particular, me mantengo en contacto con estudiantes universitarios, porque además de ser asesora, en muchos lugares soy profesora universitaria, entonces esos millennials que están en las empresas, pues yo los veo crecer en las universidades y eso me ayuda un montón. Bueno, además, nietos, sobrinos, papás, eso me ayuda. Después hay que hacer, miren, llaman focus group, hay que tener interacciones periódicas que no tengan que ver con la resolución de un conflicto, sino que tengan que ver con escuchar cómo se plantean las ideas. O sea, cualquier persona que llegue a una empresa ahora, bueno, una vez a la semana nos vamos a comunicar, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso que permita pues tener la posibilidad de estar cercanos a ellos. O sea, hay que aprender ese nuevo lenguaje. Si yo no tengo una comunicación periódica con personas de esa generación en las empresas donde tiene que haber estipulado interacción. Porque, bueno, es la misma realidad cuando uno va a un país y aprende un idioma.
No se aprende un idioma con un libro, no sabe que se aprende yendo al supermercado, viendo la televisión, hablando con los vecinos. Tiene que haber un intercambio de comunicación que hay que proponer creativamente, inclusive yo digo de una manera muy honesta. Bueno, miren, vamos a reunirnos una vez a la semana para que podamos hablar el mismo idioma, inclusive así, pues, ¿no? Para que nos podamos entender, para ver cuando yo digo esto, cómo lo entienden ustedes, o esto cómo sería la mejor manera de plantearlo para que fuera entendido por todos. Entonces yo creo que hay que reconocer que esa realidad existe y aprender mutuamente de la manera de interaccionar, ¿no? No dar por sentado nada, ni ver como un problema nada, sino verlo como un reto a resolver, que yo creo que además el millennial reconoce mucho, mira, se está haciendo un esfuerzo porque esté sucediendo esto, ¿no? Entonces esa es como mi recomendación ante eso. Carlos, el mensaje es a rejuvenecernos, Carlos. Bueno, para eso están yo tengo los nietos. Con ellos me rejuvenezco y aprendo. Ángel Ceballos. Mira, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que Jorge mencionó y lo que María Elena también ratificó. Hay una gran diferencia entre un mensaje virtual a un mensaje presencial, y eso lo vivimos todos los que estuvimos en la industria. El reconocer que corporalmente tenemos el 55% de un mensaje y el resto la entonación y la forma como miramos a la otra persona fijamente, eso dice mucho, pues, para hacer coherencia con el mensaje. Sin embargo, yo quiero, María Elena, ver, porque yo he tenido momentos sensibles en mi vida que he preferido escribir, porque primero, escribiendo yo estoy preparando, escribiendo ahora con la metodología de los 4 pasos. Si yo uso los 4 pasos en una escritura y me doy cuenta que eso están incluidos en un mensaje, Está cortando. Vamos a apagar la cámara a ver si mejora la señal. No sé si dirigirme a unas personas con unas características especiales, que he preferido escribir mi mensaje y revisarlo, no enviarlo inmediatamente, inclusive hasta se lo he entregado a mi esposa. Mira, léelo a ver cómo. Sí. Entonces, me parece que eso es parte de una preparación, y si tengo ahora los 4 elementos, o sea, primero lo que voy a escribir, debo poner lo que observo, no hacer juicio, después qué necesidades están vulneradas, luego, obviamente, que cuál va a ser, o sea, hasta llegar a la petición, o sea, lo que siento yo, pues, y después la petición para llegar a un acuerdo de ganar, siento que esa forma escrita pudiera tener un impacto superior a que si yo me enfrento con otra persona que a la primera de cambio me va a invalidar lo que yo digo, porque ha habido con esa persona, o sea, una historia, pues. Entonces no sé si la parte escrita también tiene validez aplicando los 4 elementos de la metodología, pues. Bueno, agradecido a Ángel. Sí, agradecido a Ángel. Sí, bueno, imagínense. Además, yo también trabajo con cursos de escritura, expresión escrita, organización de ideas. Fíjense, la escritura ayuda mucho a organizar las ideas, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy frente a una situación donde quiero hacer una propuesta, el acto de escribir me permite organizar mejor lo que después le quiero comunicar. ¿Okay? Entonces, la escritura no es el medio para organizar las ideas, pero la presencialidad es el medio para estar presente, para estar cercano, para estar abierto, para estar empático. Entonces sería como el paso previo, ¿no? Yo voy a escribir realmente tratando de ser muy descriptivo en cuál es esa acción particular que la persona está haciendo, ¿ok? No ella, sino esa acción en particular que yo pienso que pudiéramos cambiar o que pudiéramos manejar otra alternativa de acción, que yo le voy a proponer algo distinto para hacer. Entonces, eso escribirlo es muy útil, por supuesto, y además para entenderme a mí, qué es exactamente lo que me está pasando, entonces yo puedo hacer un parafraseo de posibles emociones. Es que, óyeme,
yo pensaba que lo que me daba era rabia o frustración, pero lo que tengo es miedo, porque esta persona está actuando muy violentamente. Entonces, al final, eso me da miedo porque no la quiero ver desbordarse, no la quiero ver gritar, no la quiero ver inclusive, no la quiero ver en un momento dado, la vi golpeando la pared. Entonces, uno es escribir, puede decir, ajá, entonces es miedo, pues porque veo algún tipo de violencia. Escribir me ayuda a poder sacar a profundidad qué es lo que estoy observando, qué es lo que estoy sintiendo, cuál es mi necesidad vulnerada, y voy a eso porque el tema de reconocer que tengo una necesidad vulnerada y por eso es que a mí esa acción en este momento de mi vida me está afectando particularmente, porque resulta que estoy viviendo en un contexto donde la gente no está siendo transparente, la gente no está siendo honesta, siento digamos, que no puedo entender lo que está pasando porque no estoy teniendo toda la información y toda la verdad. Entonces, por eso particularmente estoy afectado y por eso yo propondría. Entonces, el escribir me ayuda a organizarme, a entender y a profundizar, pero eso es el paso previo para después poder tener una buena conversación. ¿Okay? Entonces, un poco lo que quería era como ordenar, y eso es lo que planteo en tu pregunta, Ángel, que además te agradezco que la hayas hecho. No tenemos más participación. Yo tenía una pregunta, María Elena. ¿Cómo maneja uno, o sea, qué técnicas puede usar uno para manejar un interlocutor que no escucha y que es violento en su lenguaje? O sea, ¿qué puede hacer en la otra parte? Uh-huh. Miren, esto no solamente en comunicación no violenta, sino en convivencia en general, ¿no? Uno puede prepararse de la mejor manera para interactuar con alguien y puede ser muy propositivo en formas, maneras, momentos de hacerlo, ¿no? Y tener todas las herramientas para considerar al otro también, ¿no? Inclusive, lo que se me ocurre en este preciso momento es, quisiera conversar contigo algunos acuerdos que hicimos, quisiera que habláramos de nuestra participación en este grupo, digamos, quisiera saber cuál es el mejor momento, porque inclusive hasta escoger el momento, proponer qué hacerlo. Entonces él dice, yo no vale, lo mío nada más es cumplir con lo que me dice mi cargo y mi función. Bueno, entonces tomemos digamos, el papel donde está tu cargo y vamos a revisar y a sentarnos los dos a ver cuáles de las tareas te han sido más fáciles, cuál es más difícil, cómo lo ves. O sea, yo creo que hay que acercarse de una manera muy abierta, ¿no? Y si, digamos, la persona con ninguna de las alternativas quiere sentarse, conversar, revisar, bueno, la comunicación no violenta ni ninguna estrategia tiene una varita mágica. La proposición es dejarlo lo más abierto posible, lo más propositivo posible, ¿ok? E incluso muchas veces uno habla hay una estrategia importante que es hablar en plural, ¿no? Sentémonos a revisar nuestras funciones, veamos cómo estamos funcionando dentro del grupo. Entonces, para que se sienta una noción de diálogo y de revisión conjunta y no una crítica a un mal funcionamiento de la otra persona, sino a una sinceración, a una búsqueda de alternativas. Entonces, hablar en tercera persona del plural, pues a veces es muy útil porque es una sensación de revisión y de conjunta. Mira, y la otra pregunta que tengo es, tú lo mencionaste en tu charla, que es la confianza. Es un elemento muy importante en ese intercambio, ¿no? De que tú, o sea, crear que la otra persona confíe en ti y que tú puedas confiar en la otra persona. Yo creo que cuando no hay confianza, la comunicación es mucho más difícil. Mira, Carlos, eso es tan importante que casi que está sobreentendido en la comunicación no violenta, ¿no? O sea, yo tengo personas que están en mi empresa trabajando conmigo en mi equipo de trabajo, yo tengo vecinos que digamos, que están conviviendo conmigo en el mismo espacio porque es un edificio, yo tengo personas con las cuales yo hago labor comunitaria o yo estoy en mi familia y yo, pues, lo primero que voy a hacer es, si yo propongo que alguna de las acciones o situaciones que están sucediendo y que nos afectan a los dos, en este momento me están haciendo sentir mal o yo pienso que se pudieran hacer de otra manera, ¿ok? Yo tengo que tener la confianza en que para la otra persona es importante la convivencia común, para la otra persona
soy importante yo como miembro del equipo, como miembro de la familia, o sea, la confianza definitivamente va en que tiene sentido invertir en esta conversación, ¿ok? Porque hay algo que a lo mejor tú no te has dado cuenta, o hay algo que te está sucediendo que a lo mejor te está afectando, que a lo mejor yo no lo sé, ¿ok? Entonces, yo creo que la confianza es, o sea, somos seres humanos y los seres humanos dependemos el uno del otro, los seres humanos somos capaces de cambiar, los seres humanos tenemos la capacidad de entender que alguien esté pasando por una situación porque somos empáticos por naturaleza. Entonces, quizás la confianza es de alguna manera la conjunción de todos estos elementos, ¿no? Incluso de nosotros como humanidad, pues como seres humanos. Entonces, está casi que sobreentendida que debe de ser así, porque, digamos, si yo estoy conviviendo con un equipo de trabajo, pues voy dando funciones y haciendo cosas donde vamos dependiendo los unos de los otros para los trabajos que hacemos, los acuerdos, igual la comunidad, igual la familia. Entonces, esa confianza pues se va construyendo, pues, ¿no? Entonces, si yo construyo confianza, pues puedo tener comunicaciones no violentas. Entonces, bueno, un poco sería eso como el planteamiento. Bueno, muchas gracias. Ya Eduardo entró, no sé si Eduardo quiere, vamos a proceder a cerrar la charla. Darte las gracias, María Elena, por estar excelente. Le paso la mano a Eduardo para que contribuya en algo hoy que yo, por razones ajenas a tu voluntad, entró tarde. Adelante, Eduardo. No, solamente para pedir disculpas porque fue una cita médica que se prolongó tremendamente y apenas estoy llegando. Pero bueno, voy a oír la grabación, María Elena, te lo prometo. Las gracias a María Elena por su charla y vamos entonces a pasar a la sobremesa.